Seguimos en Acortando Distancias después del recreo musical con María Marta Serra Lima. Ahora es un momento muy especial en donde recibimos muchas invitadas, hablando un poco de creatividad, ¿no? Lo que le estábamos preguntando durante esta tarde, ¿qué hacía falta para que nuestra casa sea un espacio creativo? Y para ello ya vamos a recibir en este micro a Sol Rodríguez Maistegui, comunicadora, a María José Bustos y Andrea Porello. Ellos ya no están aquí. ¿Cómo les va? Somos muchos acá, ¿eh? ¿Cómo estamos? Invadimos el estudio. Pero me parece muy bien, así no me siento tan sola acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todas por compartir esta tarde. Gracias, Sol, por este hermoso micro de gerontología y de decir... Hay que ser creativos, ¿no? De la vida misma, ¿no, Caro? Sí, de la vida totalmente. misma. Ese es el objetivo de este espacio gerontológico aquí en Acortando Distancias. Muchas gracias a Radio María, a María José Bustos, mi coequiper en el Club de la Porota acá. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar de la creatividad a lo largo de la vida. Y quisimos invitar a Andrea Porello. La voy a presentar. Sí. Tiene un currículum súper extenso. A ver. Ella es doctora en educación, es magíster en psicología clínica, licenciada y profesora en psicopedagogía, entre muchos otros títulos y menciones. Desde hace más de 10 años sostiene una línea de investigación sobre la potencia del juego artístico para la prevención de las violencias y la promoción del bienestar subjetivo e intersubjetivo. Miren todo lo que ha traído, nos ha llenado el estudio de barquitos de colores de papel. Propone un trabajo entre museos y escuelas para promover los derechos culturales, el derecho a la salud y los derechos educativos. Ha desarrollado, Andrea, una metodología basada en instalaciones artísticas lúdicas, performativas, que favorece un modo de estar y hacer con los demás, sustentado en reglas cooperativas, donde la inclusión y la discapacidad tienen un lugar central. Bueno, ha presentado esta metodología en múltiples jornadas, en congresos, y yo tengo la suerte de haberla conocido en el año 2023 en una experiencia que impulsa junto con Natalia Brusa, aquí en la ciudad de Córdoba, en su espacio, en Espacio Flowery, que se llama Trazos y Palabras. Bueno, desde allí nos hicimos muy amigas y aquí estamos multiplicando y compartiendo los talentos y sobre todo hoy visibilizando toda tu tarea. Andrea, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y encontrarme con gente tan amorosa y abierta a compartir, así que creo que vamos a pasar una hermosa tarde. Seguro que sí. Y le voy a dar paso a María José, que ella ya tenía una pregunta ahí lista, picando, para que podamos empezar a entablar este diálogo, Caro, ¿te parece? Sí, perfecto. Se dice que a medida que crecemos dejamos de jugar. Y yo me pregunto, te pregunto, en realidad, ¿dejamos de jugar o seguimos jugando, pero nos da como vergüencita porque jugar es poco serio? Todo eso es verdad. Sobre todo la preocupación del adulto o de cuando vamos creciendo, de todo aquello que tenga la apariencia de algo muy relajado, muy placentero. Eso tiene que ver realmente con una forma que nos van presentando la educación y también tiene que ver con que cuando vamos creciendo nos van transmitiendo conocimientos que la sociedad cree que son muy válidos y de hecho lo son, pero empezamos a preocuparnos más por los resultados que por los procesos. Cuando en realidad uno sí, por supuesto, cuando es un bebé, va creciendo, va naciendo, va desarrollando sus potencialidades, juega, ¿no? Lo que nosotros entendemos con juego, que empieza con respondernos con la palabra, imita a la mamá, invita a los hermanos, a los animales, Claro. mira por la ventana, y uno le va mostrando al mundo. Y el niño en esa repetición placentera y en ese efecto comunicativo con la mamá, con los hermanos, sabe que ahí hay algo que empieza con este vínculo. El niño mira y repite todo aquello que le da placer y que siempre está conectado con la amorosidad. Cuando uno empieza a poder imitar, dispone de todo el simbolismo del lenguaje, el niño empieza a poder aprender otras cosas y aprende a que, bueno, esto es blanco, esto es, bueno, rojo, acá sí, acá no, tiempo de juego o tiempo para que hagamos determinadas cosas. Esa legalidad, que es la función paterna de lo que se puede y no se puede, va habilitando al niño a aprender
esas experiencias culturales que tienen que ver con un código de la sociedad. Empezamos a hablar y no es lo mismo decir barco a un barco que decir Google porque tengo ganas. El lenguaje es una de las cosas más difíciles de adquisición del ser humano porque implica que lo tengo que hacer para que la comunidad me entienda. Para compartir. Para compartir. Cuando entramos al sistema escolar, hay mucho tiempo dedicado a aprender todo el código de la alfabetización y demás, y empieza a correrse en la escuela, cuando se arma la escuela que todos conocemos, tiene que ver para prepararte, ¿para qué? Para el trabajo. Entonces teníamos que tener determinadas habilidades y todo lo que es arte, juego, empieza a desplazarse a la periferia. Entonces todo lo que tiene que ver con la creatividad empieza a asociarse a lo artístico, a lo lúdico, a lo que se hace cuando se tiene tiempo. Entonces, desde muy temprana edad pasa esa división, pero en realidad el sujeto, cuando crea, cuando despliega la creatividad con lo que va aprendiendo, ahí sigue jugando. ¿Cómo jugamos? Esto que estamos inventando en esta reunión, que la armamos desde los intereses de Sol, de la radio, de usted, eso de ponerse en juego uno, porque le importa, eso es seguir jugando. La capacidad creadora se despliega después del juego, pero ingresa a lo cultural. Ingresa a esto de poder compartir y que nos entendemos. Entonces, el problema es la representación social, porque tiene que ver con muchas cuestiones, acerca de la capacidad creadora. Dos preguntas. Sí. Se me ocurren un montón, ¿no? Un montonazo, pero los voy a ir dosificando. Sí, obvio. Una es si los viejos, Sí. que empezamos a estar un poco más liberados del deber ser y de la mirada Sí. social obligatoria, recuperamos esa posibilidad de jugar sin que nos importe mucho que esto no sea visto como algo muy serio. Esa es una pregunta. Sí. Y otra es, ¿qué relación hay entre el juego y la inmersión absoluta en el aquí y el ahora? ¿Se puede jugar sin estar totalmente metido en este momento? Bien, vamos por partes. Digamos, Tremendas preguntas. sí, la primera me viene muy bien para explicar que la condición de creatividad, la vinculación lúdica con la cultura, con el arte, con las ciencias, tiene que ver con la posibilidad de uno de, por obligación, no empezar a reprimir los intereses. Ajá. Hay niños que no juegan, Claro. hay adolescentes que no juegan, hay personas mayores que no juegan. Más rápido se desvincule la capacidad de jugar, más se pone en riesgo el sujeto deseante, la alegría y el bienestar. Porque a veces se confunde el bienestar con un montón de atributos que también terminan siendo como mandatos. Tenés que estar contento, pero que sea, no importa si es real, pero que aparezca que estás bien. Claro. Estás cansada, pero disimulalo. Disimulamos. Entonces es todo Que lo no que se la note. expectativa, que no se note. ¿Cuándo se rompe esa capacidad de juego? Cuando el niño no tiene ni tiempo, ni lugar, ni nadie que le siga su interés. Ajá. Por ejemplo, nos contabas de que todo lo que le comprabas a tu hijo de los regalos de los libros. Estuvimos charlando antes de... En realidad, Y mi nieto más tu chico, nieto más que me chico, fui ¿no? hasta la librería Que me- porque todos los meses Sí. le regalo un libro. Hermoso. mirá. Hermoso. Tiene un interés ahí solapado, que Pero- termine gustándole la lectura, seguro que le va a gustar. En realidad, ese amor tuyo por la literatura y regalarle a alguien pequeño eso, va marcando una siembra. Después él puede elegir. Después vos lo vas a seguir. Le gustan los autos, le gusta todo lo de geografía. Si uno lo escucha al niño, cuáles son sus intereses, y le regala en función del interés, la capacidad creativa y lúdica se sostiene. Claro. Si hay un entorno que no escucha, porque a los padres no le interesa lo geográfico, y dice, ¿para qué eso? No, mira esto, empieza uno a soltarse de lo que realmente es el interés. Entonces, yo trabajo también con chicos que hacen orientación vocacional. Entonces, a veces está el mandato de lo que teóricamente la familia respeta como valioso y está totalmente desconectado con sus intereses. Poder jugar a través del tiempo y llegar al adulto mayor con ganas de jugar
la tienen las personas que todo el tiempo han tratado de sostener sus intereses. Pero si se dan cuenta que necesitan algo que los apasiona, siempre, mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de encontrar un entorno donde te brinde lo que andás buscando. Como pistas, ¿no? Como decir, te invito a este viaje. Ahí te voy a pedir que Sí. nos detengamos un ratito, ya que trajiste a las personas Sí. mayores a la conversación. Me acuerdo cuando tuve la fortuna de dirigir un espacio para personas mayores, había una señora que por primera vez después de mucho, mucho tiempo se subió a un escenario y cantó Honrar la Vida, ejecutándola en el órgano. Y ella se emociona, y habían ido todas las familiares a verla, porque desde muy pequeña la habían llevado al médico y el médico le había diagnosticado que no tenía oído, le dijo. A mí me habían llevado al médico cuando era chica, me dijeron que yo no tenía oído. Pero a mí me gustaba cantar y me gustaban tocar un instrumento. Sí. Entonces mis padres nunca me fomentaron ese deseo porque el médico había dicho que yo no iba a tener condiciones artísticas. Cuando ella llega a este lugar, bueno, nadie le tomó un examen para ver si efectivamente tenía o no esas condiciones. Ella Se puso a cantar. se puso a cantar, Claro. la institución confió en su poder creativo, ¿no? En esa cosa innata que tenemos los seres humanos, y de repente, bueno, ella de 50 años después, 60 años después de ese diagnóstico, canta y toca el órgano por primera vez en público, ¿no? Bueno, ese ejemplo es fantástico porque todo lo que le pasa a las personas mayores también le pasa a los niños. Nada más que hay diferencias sutiles de cada ciclo en la vida, por eso yo hablo de esta metodología de Flower y Espacio como un encuadre que tomo la analogía del invernadero. Uno necesita condiciones para que nuestra potencia florezca. Claro. Y la condición es que alguien nos mire sin techo, que alguien me haga el acceso, porque los problemas de accesibilidad cultural son muy importantes cuando hay familias que de verdad toman más la palabra del médico que su saber de padre. Es muy limitante lo que dicen los profesionales para cómo mira a un hijo en su potencia, pero hay padres muy resistentes que dicen, anda a saber lo que dice él, conozco a tal que canta re bien y dije, no le hagas caso. Hay padres que tienen una fe, una confianza y una duda de los diagnósticos que hacen que el hijo vaya más allá del techo marcado. Y el niño que crece con esa posibilidad y que los padres le van acompañando con dosis, vieron que uno puede tener en un jardín las macetitas, las riega todos los días, todas las plantas, y hay una que se secó, la otra se pudrió y las otras están divinas, y vos decís, ¿qué pasó? Y pasó que hay condiciones biológicas naturales donde hay cosas que creemos, porque sirvió a un hijo, porque te sirvió a vos, pero que para otro hijo no le sirve. Entonces, es la mirada atenta que dosificás lo que cada uno necesita y acompañás siempre con la mirada de que no hay techo y múltiples accesos. Entonces, es muy importante desde que nacemos hasta que nos vamos, que todos busquemos el contexto y el entorno que cree en uno, que tenga la capacidad de inventar modos. Porque el problema muchas veces de los fracasos escolares, del sentirse solos, de sentir que no saben qué hacer, que están muy solos y tristes, no tiene que ver con la persona solamente, sino tiene más poder el contexto. Es decir, se los mira a los niños, se los mira al adulto mayor, se lo mira a la persona con alguna discapacidad y enfermedad, y como que él sería el problema. El contexto es lo que te permite a vos seguir jugando o no. Claro. Entonces a veces estamos equivocados de con quiénes son los compañeros de juego. Para los viejos, el contexto del juego parece ser funcional a sus capacidades de vejez. Por ejemplo, juegos cognitivos Sí. para que no pierdas la memoria, querida. Anda, jugá, a las cartas con tus amigas, que además no tienen otra cosa que hacer porque ya son viejas. Sí. Ese Terrible. contexto al que Claro, vos un juego aludís, donde habilitado él desde el juega prejuicio, ¿no? y deja de ser placentero y pasa a ser como hoy tengo que ir a jugar para no volverme una vieja lela. Claro, ahí está el principio de muchos malestares y hasta depresiones y otros tipos de malestares psicológicos que después impactan sí o sí en el cuerpo,
que tiene que ver con que hay una técnica, un método, una última investigación y yo voy y le aplico. Uno tiene que mirar cuáles son las condiciones para que todas las personas mayores puedan seguir sosteniendo sus capacidades, sosteniendo las capacidades que todos tenemos, como por ejemplo la capacidad creativa. La capacidad creativa la tienen todas las personas. Según la crianza, de donde vos estuviste, a dónde estás, vos te confías en que vos podés combinar, encontrar salidas, armar un plan de viaje, cambiarlo, saber que si se rompe, arranco. Claro. La creatividad que usamos para decir, tengo un tomate y una lechuga y hago una ensalada, y ay, me acordé de un picadillo y lo mezclé. Digamos, es esa creatividad, esa misma capacidad que la usa un científico para desarrollar una vacuna. El tema de proponerle a un adulto que haga ejercicios totalmente que no tienen nada que ver con su vida, si le gusta, perfecto, pero que ese va a ser el camino de una salud en su edad, no. ¿Por qué? Porque la base de que la mente, el cuerpo se mantenga saludable, tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el placer y el interés. ¿Cómo se conecta el placer? Cuando yo hago algo que a mí me representa. Claro. ¿Qué es el bienestar? El bienestar va más allá de lo corporal, de los logros de afuera, lo que se vende, digamos. Tiene que ver con que la vida se parece a mí. Por eso hablo de los perfumes, ¿no? Claro. Con una vida con aroma propio. Y importa mucho para las personas mayores, quienes la reciben, la continuidad. Es decir, todo lo que vengo investigando desde el 2006, yo arranqué con esto en el interior, y en realidad hay buenísimas prácticas. Hay gente que hace unos talleres impresionantes. ¿Cuál es el problema? Que son discontinuos. Claro. El ser humano necesita continuidad de encuentro, y los profesionales, sean mediadores culturales, terapeutas, educadores, deportistas, coordinadores de deporte, tienen que ser una persona formada en cómo la arquitectura del bienestar arranca en la vereda, digamos, cómo lo recibo, y si yo voy a incluir las condiciones de salud, que lo mismo que a veces se plantean en las personas mayores, es lo mismo que vive un niño con 7 años con alguna dificultad. Claro. Se la plantean, yo siempre digo cuando hablo con personas mayores, con mis padres, digo, ustedes han tenido la suerte de llegar a los 75, 80 años no usando un andador. Y se encuentran hoy con esa sorpresa. Yo que vengo de trabajar muchos años, toda mi vida, con personas con algún tipo de una condición de discapacidad, lo que yo veo es el contexto, cómo los deja fuera. Pero aparte, no hay que negar que si vos tenés que andar con un andador, bastones canadienses, una silla de rueda o no ves, tu vida es muy distinta. Entonces, crear las condiciones en una casa, en una escuela, en la plaza, es tan fundamental para el bienestar de él y de toda la familia. Entonces, creo que tenemos que centrar nuestros trabajos en la persona. Después están los ciclos, que tienen sus particularidades. Pero cuando pensamos en la persona y en el aprendizaje humano, que es una experiencia cultural, el aprendizaje no es la escuela e ir a una institución. El aprendizaje es cómo yo me encuentro con otro, y algo que vos me contás, yo no me lo olvido porque me pareció interesante, y eso me abre una punta para seguir investigando. Les cuento que, si no me equivoco, Fede, ya hay mensajes. Ay, qué lindo. Hay un mensaje, Fede, puede ser un mensaje de audio. Vos avísame si lo podemos pasar al aire, a ver si lo escuchamos entonces. Adiós, María. Acá estoy escuchando atentamente lo que están hablando, y me parece sí que los adultos mayores tenemos que conservar el gusto por el juego y la pasión. Así es. Yo, por ejemplo, me apasiono con los tejidos y con la construcción. En casa me he hecho un ranchito así. Así que estoy muy contento y gracias a Dios escuchándolos con mucho gusto. Felicitaciones por el programa y hasta prontito. Horacio, él es Gracias, Horacio de Horacio. San Marcos Sierras, que nos mandó ese audio gracias al 351-871-593 que estamos compartiendo, ¿no? Además de acá de nosotras cuatro, a la gente también le gusta un poco dar su pensamiento, y sobre todo este tema de lo lúdico, ¿no? Bien interesante, que la verdad que uno se pone a pensar y no es ¿Cómo te puede marcar, no? Sí,
te puede marcar cuando vos no tenés una cuestión de encuentro. Es decir, lo que te mantiene anclado en el juego, que pasa después a ser la capacidad creadora, cuando uno investiga, cuando uno ya va a la escuela y te gustan otros temas, podemos pensar que el encuentro lúdico con la cultura es la capacidad creadora. La capacidad creadora es la que combina mi experiencia, lo que leí en el diario, lo que dijo otro, y uno le hace una vuelta y dice, yo pienso esto. Y cuando uno hace esa síntesis, es una huella de autoría que te hace sentir participante. Claro. El problema es cuando en espacios culturales, educativos, en la calle, no estamos formados en esto de lo que es la capacidad creadora, que es tan importante porque te permite comprender por qué somos diferentes. Miren si será importante la capacidad creadora, que cuando uno, ante un hecho, una noticia, una obra de arte, yo trabajo mucho a través del arte, porque te permite analizar el mundo donde estás. Entonces, cuando vos te preguntás, y todos pensamos distinto, esa comprensión de por qué vos dijiste otra cosa, pensás otra, es porque tu experiencia, que puede ser la concreta y a distancia o con los libros, lo que viste, todo eso hace tu experiencia. Tu bagaje, ¿no? Tu bagaje, andás a ver qué efecto en vos hace y cómo la combinás. Y bueno, de esa combinatoria que tiene una base emocional, social y por supuesto cognitiva, vos producís. A veces el silencio es una producción de sentido. Me callo porque hay que callarse. Ante esto hay que callarse. Hasta acá, sí. Y tiene tanto peso como la palabra. La creatividad ha sido generalmente concebida como un atributo, un don. Sí. Es muy creativo. Sí. Mi nene es de creativo. Bueno. Y ¿es un aprendizaje? ¿Se puede aprender a ser creativo? Esa es una pregunta. Bien. ¿Y la escuela se ocupa de que nos acerquemos al aprendizaje de manera creativa, Bien. divertida? Mira. Que no quiere decir superficial, No, porque no. lo divertido también está asociado Al placer. a lo superfluo, Sí. a lo pavo. Mira, en realidad, con respecto a la primera pregunta, es una capacidad que tenemos todos. El trabajo que vengo haciendo hace 25 años que lo investigo es porque estaba tan asociada a la superficialidad. Y lo que marca en el espacio clínico de aprendizaje es que cuando uno estimula la capacidad creadora, que es dar la palabra. Claro. En realidad la capacidad creadora es poder usar tu palabra con sentido propio. Todos la tenemos. Nada más que el entorno tiene que validar tu palabra, tiene que decir, mira qué interesante como lo mirés vos, y no retarte porque pensás de otro modo. Claro. Entonces, capacidad que todos disponemos, capacidad que si no la usamos, es muy difícil salir de depresiones, situaciones de pérdida, obstáculos, porque gracias a la capacidad creadora que vos combinás recursos y herramientas, podés revertir aquello doloroso, aquello que es un problema. Todos los problemas que resolvimos hoy, sea pinchamos la bicicleta, manda el teléfono, usaste la capacidad creadora, sin ser artista. No es de los Andrea, artistas. ¿Y cómo podemos, porque habíamos preparado una pregunta Sí. para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo podemos propiciar esta capacidad creadora? A ver, si sentimos que la hemos perdido, si sentimos Sí. que no está estimulada lo suficiente, pero que la buena noticia es que es parte de nuestra condición humana. Bueno, ¿cómo hacer para despertarla si de algún modo sentimos que está ahí un poquito apagada, no? Mira, yo lo que creo es que uno tiene que revisar el espacio donde vive y armar un espacio verde, como habíamos pensado en la pregunta. Si uno tiene un espacio donde uno lo arme con una mesa, si pueden cerca de una ventana, donde haya luz, hay que abrir las ventanas todos los días, hay que hacer ese espacio donde haya lápices para coser, para bordar, para leer, para recortar revistas y sacar ideas, para contestar, ya sea con una computadora, las personas que siguen esta radio, que puedan escribir, que se queden pensando y busquen otros textos. Tenemos que revisar en nuestra casa el tiempo y el espacio que destinamos a que nos espere un lugar donde yo voy a reflexionar sobre la vida. Es decir, así como el estímulo es muy importante,
es muy importante el tiempo que yo le dedico a reflexionar sobre lo que elijo, lo que hago. En el dispositivo que fui creando, parte del juego artístico hay un tiempo de debate y de diálogo donde cada uno tiene que aguantar, digo aguantar porque es lo que más cuesta a los chicos y a los jóvenes, ni te digo, y a los adultos ni hablar, que es escuchar al otro. Hay mucho por hacer de la importancia de escuchar cómo lo razonó el otro. Si uno estaría más acostumbrado a decir, a ver, ¿por qué pensás eso que decís? ¿Pero de dónde? Y vos te das cuenta ahí que él hizo un camino que eso te permite a vos comprenderlo y no enojarte. Claro. Entonces, hacer instancias sistemáticas todas las semanas, mínimo 12, cuando hago intervenciones en escuela, y hay escuelas que las hacen años y estamos haciendo de nivel inicial ya el secundario, para la prevención de las violencias y el fracaso escolar. ¿Por qué? Porque toda persona necesita por lo menos una vez a la semana de 2 o 3 horas a dedicarse a pensarse, Así mismo. a revisar a qué dedica más tiempo, cuánto tiempo tiene de reflexión de lo que está haciendo, cuáles son los lugares que le hace ir mal ir. Viste que hay lugares que volvés más y decís, ¿para qué voy? Y das vuelta en no cambiar de club, o das vuelta de cambiar de grupo. O, ¿me Qué entienden a lo desafío que esto voy? que estás planteando, ¿no? Porque también en esto lo hemos hablado, María José y Caro, pareciera que también a medida que vamos envejeciendo, se nos va exigiendo que hagamos cada vez más, ¿no? Sí. Y qué importante el espacio de silencio y de contemplación para despertar esa creatividad, ¿no? Esto que estás diciendo vos, André. Es Yo que, lo sí. asocio a la comunicación, Sí. tal vez por defecto profesional. Y te escuchaba y pensaba que hace tiempo venimos insistiendo que la comunicación, lejos de ser la capacidad de emitir o de decir, empieza por ser la capacidad de escuchar. Totalmente. Que si hay algo determinante en el proceso de comunicación es mi capacidad de escuchar, escucharme y escuchar el contexto. Y junto a eso con tu definición de la creatividad, que es una combinación original de los recursos conocidos. Si no escuchaste y no adquiriste recursos, información, Totalmente. ¿qué vas a originalmente combinarlos? Exactamente, es una construcción. Entonces la creatividad también empieza en la escucha. Digo, Es fundamental. Es decir, no hay capacidad creadora si yo no me escucho lo Ajá. que digo y no escucho al otro, porque la posibilidad de transformación personal tiene que ver con un proceso muy íntimo. Nosotros, que nos estamos abiertas a escucharnos, nos importa lo que estamos hablando entre nosotras, eso va a hacer que sea una experiencia creadora, porque a mí me modifica lo que me contaste de una cosa, lo que vos me decís, lo que vos me contás. A mí, yo me llevo cosas. Eso pasa a ser parte de mi acervo de experiencias. Claro. Si la persona no se da tiempo a reflexionar, no sabe lo que tiene disponible. Y se ve que sigue aturdiéndose. Consume, y mal consume, puede consume. ser creativo, Claro. porque no reconoce los recursos. No conoce y en lo que te diferencias, cuando vos te escuchás y escuchás a otro y decís, ay, no sé si lo que pienso así, genial, porque ahí vos tenés la oportunidad, lejos de ser algo malo que te separa de un grupo, lo que te está permitiendo a vos es el proceso de individuación. Vos decís, hasta acá pienso yo, hasta allá piensa Caro. Qué bueno, entre medios hay un encuentro cultural que es pensar sobre los adultos mayores y cómo pueden estar mejor. Entonces lo que necesitamos son espacios creativos de un encuentro verdadero y que quien coordine cuide que estén las reglas, que se va para una tarea, se habla de arte y cada uno piensa lo que quiere, lo que hace, que hay un lenguaje distinto y no sobrelee y le da sentido. Las personas de cualquier edad apenas sienten que quien coordina, ya sea un mediador cultural, la persona que coordina, deja que lo burlen, dejen que lo califiquen, o cuando alguien expone su verdad, su experiencia de vida y se burla, en ese momento la persona, sobre todo los niños que son rapidísimos, cierran, cancelan. no conectan más Se y la bloquean, llevan. ¿no? Sí, sí. Sí. El ser humano se protege. El problema es cuando empezás haciendo capas, capas y capas y ya dejaste de escuchar.
¿Les parece que hagamos una pequeña pausita? Les cuento que hay muchos mensajes, así que ya vamos a estar compartiendo. ¿Vamos un ratito a la música? Sí, claro. Un ratito Claro. a la música aquí en Acortando Distancia. Ya volvemos para seguir conversando este gran tema sobre la creatividad como herramienta para aprendizaje en todo momento de la vida. Gracias, aquí estamos en esta hermosa tarde compartiendo junto a Sol, a Andrea y a María José esto de la creatividad, y yo recién les decía que hay mensajes, voy a leer algunos. Hola Radio María, es re lindo lo que dicen y cómo lo explican. Me hacen bien para sanar mi mente y ayudar a otros. Muchas gracias, Vero de Corrientes. Gracias, Vero. Acá Susana de Buenos Aires dice, me parece necesario fortalecer la autoestima de la persona para favorecer la creatividad de la persona mayor. Hola, dice, soy Carmen de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Mi mamá me dejó el gusto de hacer crucigramas y aprender palabras nuevas. Y finalmente Gastón de Arrecifes, un mensaje que nos envía y nos comparte. Hola, buenas tardes. Recuerdo cuando era niño, de unos 6 años aproximadamente, si mi padrastro te veía jugar, te ponía a trabajar o te golpeaba. De adulto, estudiando el profesorado, aprendo a que el juego es muy importante para el desarrollo motriz de los niños. Gracias, Gastón, por compartir lo vivido, ¿no? Sí. Es muy importante que revisemos la idea de la creatividad y de lo lúdico como algo que se hace cuando se tiene tiempo. Nosotros venimos de una educación donde empezó a instalarse como que lo necesario era centrarse en el producto, que la gente pueda, las personas que van a la escuela se alfabeticen, que logren a tener determinadas habilidades. Perfecto, ¿quién no va a querer que esté todo el mundo, todas las personas alfabetizadas? O que manejen los números de la matemática para una cuestión del trabajo. La educación integral e inclusiva, que tiene que ver con respetar cada uno con su condición particular, y no quiere decir con discapacidad o sin discapacidad, sino cualquier persona en su situación particular, tenga la oportunidad, desde donde está, poder aprender, y se aprende cuando está relacionado profundamente con una pregunta personal. Son las buenas preguntas las que te van a impulsar a escuchar a un profesor. Una buena pregunta que tenga que ver con reírse, llorar, pero genuino. No, yo no preparo o una clase o hago un cumpleaños y quiero que todos hagan lo que yo estoy diciendo. Si yo invito, hay gente que no va a querer poner el cuerpo, no va a querer bailar, y no puedo enojarme con alguien porque poner el cuerpo, según la vida que tuviste, vas a poder jugar actuando o no. Otros van a querer estar sentados y te van a decir, uy, me duele la cabeza, me voy, porque esa exposición le hace daño. Entonces, cada encuentro de respeto humano tiene que ver con que cada uno pueda expresarse a su modo. La escuela intenta, y desde la ley tenemos todo para tener otro lugar del que tuvo el lugar del juego y el lugar que tiene el arte. El arte y el juego son esenciales para todo proceso de desarrollo personal. No hay posibilidad de que vos te transformes si no vas ligado al juego íntimo y a la creatividad, donde vos ligás. Y lo ligás también de una manera placentera, volvés al placer. Las pedagogías que tienen que ver con creatividad, con estimular lo novedoso, revisar el espacio, cuando vos la transformás, las personas realmente a través del tiempo, baja la agresión, baja el malestar de estar en la escuela, quieren ir a esa experiencia, a vivirla todas las semanas, empiezan a escucharse entre ellos y se vuelven, y lo he podido hasta medir cuál y cuantitativamente, la creatividad se desarrolla en lo verbal, en lo gráfico. Ni siquiera lo gráfico está muy comprendido el valor que tiene en nuestra educación, porque dejamos de dibujar en muchas escuelas a partir que pasamos a la primaria. Entonces, hoy, en la revolución cognitiva que uno tiene, tenemos la oportunidad de volver a agarrar las cartas y darlas. El espacio creativo, reírse. Hay profesores que todavía creen
que los chicos quieran ir a una experiencia es porque es hora libre. Hay profesores que creen que porque se ríen no están haciendo algo profundo. Todo lo contrario. Cuando estuve en el Congreso de Psicopedagogía, que las esperé en la vereda, nos reíamos. Estuvimos viendo las imágenes. ¿Sí? ¿Pasaron? Sí, Bueno, del lo Congreso. que yo hago es poner el cuerpo. Porque si yo voy a invitar a un niño a que crea, tenga autoconfianza, tenga una autoestima que le permite ver que tiene que mejorar, intentar desarrollar habilidades, primero que yo tengo que ser un adulto que reciba siempre con una estabilidad emocional y ciertas habilidades de cooperación, de creatividad y de jugar. Las personas adultas que cuidan niños, que educan niños o están con personas mayores, tienen que ser personas que su capacidad creativa esté encendida, que esté esta posibilidad. Y cuando se ven riendo los niños, estamos hablando de la salud y del bienestar. Se cambió, gracias a las neurociencias, esta mirada que lo serio y la concentración es porque estás aprendiendo algo difícil. ¿Qué harían los científicos si no fueran creativos? Claro. Y esto de que cuenta esta persona, no me acuerdo bien el nombre. Gastón. De Gastón. Muchos niños son golpeados porque siguen jugando. Es triste, pero que no lo digan tanta gente por vergüenza, pero muchos niños o son golpeados o son desacreditados. Déjate de hacer el tonto, le dicen malas palabras, no aprenden no porque tienen alguna dificultad de la lectura o alguna condición particular, sino porque está al vicio, por no decir otras palabras, y juega. Y lo ven como algo negativo. Hay mucha falta de formación en cuanto a lo que hace. Piensen que jugar es jugar con símbolos. Que yo te pueda decir, ¿me traes agua? Y vos que entiendas. Primero el niño tiene que poder representar el vaso con el agua. Con el jugar, después jugamos con las palabras. Juego y armo una oración, la ligo con otra emoción, pero lo hago desde el placer. Los papás tienen que entender que por miedo no va a aprender a alguien. Bueno, va a repetir, como han aprendido tantos. Pero Andrea, dejan huellas psicológicas terribles. en esta era hipertecnificada, no Me sacó podemos la dejar pregunta, María hablar José. del Sí, videojuego. Estamos con ¿sí? Qué lindo. Hoy el juego está íntimamente y directamente relacionada con el video, ¿no? Qué Mira, parte. Con los gamers Sí. y con el miedo terror a que eso genere adicciones y una serie de cosas. Mira, en realidad, con respecto a la tecnología, por supuesto, siempre es como se usa, ¿no? Siempre. Como tiene toda que ver herramienta. Como toda herramienta. Es una tecnología más. A la edad del crecimiento o cuando vamos siendo personas mayores, lo importante es, ¿para qué la uso? Si una persona mayor juega un juego, lo comparte con la amiga, compite de cuánto va en la escala de los juegos, le manda otra aplicación que se divierte y participan y hace comunidad, no hay ningún riesgo, al contrario, es maravilloso. Totalmente. Sí, diríamos desde una perspectiva integral, que se cuida en la comida, que de alguna manera ventile la casa, que mire, que se obligue a salir y que ponga ciertos tiempos a ciertas cosas. Con los Pero eso niños- corre también para un adolescente, para un joven y para un Exacto, adulto. porque el enfoque Para todos. integral Claro. es miramos a la persona. Claro. Pensemos lo siguiente, antes nunca llegaban al consultorio personas que tenían daños en el frontal con algunas huellitas de tantas horas de adicción a la Play. Ajá. ¿tá? A veces sucede ya eso. Pero en realidad la adicción tiene otras características más complejas que tienen que ver con la familia. Claro. Es decir, un niño va a dejar por límite. Es como si yo viniera acá y hiciera lo que quiero. Hago lo que quiero, ya hice lo que quise, ¿no? Tiré los juguetes, Tiramos todos los barquitos. Viste, ya soy así, necesito el color al lado mío. Me siento tranquila, parece. Además, perdón, paréntesis, sí. ¿no? Andrea entró al estudio y perfumó el estudio Sí, también. También. Pero todo eso tiene que ver con que vamos a recordar la experiencia y con la amorosidad que uno plantea el encuentro. Como te recibo, la claridad de voz, de poner las pautas de lo que vamos a hacer, yo respetar las pautas, escuchar y tomar en serio las preguntas que me hacen. Eso es trabajar con las condiciones de salud de un encuentro humano, no importa la edad. Nada más que
a cierta edad yo voy a decir, y no está bueno esto por tanto tiempo. La tecnología es, el niño chico necesita moverse, jugar, conversar, salir a ver el mundo. La pantalla no puede ser la única ventana. Lo mismo vale para el adolescente y los adultos mayores, con las particularidades de las enfermedades y de las condiciones de discapacidad. ¿Qué decimos? Bueno, que esté todo el día. No, no. También con un equipo que acompañe de profesionales tenemos que tratar que el cuerpo se ponga en acción, que se ventile la casa, que veamos lo que se come, que haga cosas que no le gusta hacer, como por ejemplo dejar la tecnología, porque eso, hay algo muy importante en la vida que tiene que ver con la voluntad, ¿no? La voluntad y poder diseñar algo y que eso me va a obligar a que tengo que sí o sí concluirlo, ¿no? Cuando el juego no es excesivo, Sí, ¿puede transformarse en un refugio sanador? sí, sí. En realidad el juego siempre es terapéutico. Es decir, existe y ha existido en la historia de la humanidad siempre para que el hombre tiene que metabolizar lo que le pasa. Por eso las primeras huellas en las cavernas tienen que ver con eso. Hay algo que es tan difícil de procesar que yo lo expreso. Será un alarido, será una huella, será el contacto con la naturaleza. Trabajar con flores, el jardín, la naturaleza, la luz natural, el aire, está totalmente comprobado que en función de los colores que yo voy poniendo, va a influir en la forma que vivo. Y parecería que ahora la neuroarquitectura toma la importancia de las emociones. No, no. En Grecia también tomaban en cuenta, sí, también tenían en cuenta lo que hace la estética, y no hablo de la belleza, que es una construcción cultural, por supuesto, pero la estética, lo que te da, ¿viste lo que te da ver el amanecer, el atardecer, el encontrar un lugarcito donde uno descansa? Sí. ¿Y de qué descansa ahí? Uno se concentra en la respiración, se deja envolver y empieza a fluir. Uno se desintoxica de la cantidad de imágenes. Hay mucho por hacer con lo que tiene que ver con alfabetizar sobre la imagen. Sí. No puede ser que a mí me obliguen a consumir algo que no quiero. Exacto. Entonces, es muy importante la violencia que se ejerce por no hacer todo rápido. Vos querés tener en cuenta a todas las personas, regulemos el tiempo. Así que creo que la creatividad necesita el tiempo, que es finito, como este encuentro, pero dedíquense un tiempo todas las semanas en un espacio donde vuelvan a objetos que amen, que los inspiren y miren por la ventana si pueden, y si pueden salir a caminar, caminen. Realmente que la gente está muy activa con qué los suerte. mensajes, así que les ha gustado muchísimo Qué lindo. este microsol. La verdad que es un momento también para ponerse a pensar, ¿no? Sí. De muchas cosas, de situaciones que podemos vivirla en nuestra familia, Sí. en nuestras casas y aprender, ¿no? Aprender. Aprender. El aprendizaje creo que, como decías recién, para Toda la vida. toda la vida, todas las edades. Y no es el escolar, y uno tiene que hacerse cargo del barquito, ¿no? Del capitán de su propio barco, sabiendo que se va a romper, Claro. que nos va a agarrar la marea, que no somos tan fuertes como parar un tsunami. Entonces, para eso sirve la tripulación, los otros, y volver a empezar. Yo creo que volver a empezar nunca es de cero. Tal vez en el juego cotidiano la invitación podría ser plantearnos a esto que hago hoy, esto que me toca hacer ahora, ¿puedo hacerlo de otra manera? Así es. Que a lo mejor no es la manera en que la hago Así automática es. de toda mi vida. Y podría ser un juego, ¿no? Así De es. decir, bueno, a ver qué cosas innovo hoy de mi vida cotidiana, ¿no? Gracias a la capacidad creadora. Exacto, Ahí de que está. puedo crear Con lo que otra tenemos. manera de hacerlo. Podemos ¿no? ordenar la casa por un color, Sí. cambiar los platos, va a decir, voy a trabajar con todos los recuerdos de los abuelos, trabajar con las cosas de los hijos y crear un altar personal. Hay tantas cosas. Esta receta de cocina le voy a poner algo nuevo Sí, claro. que no probé nunca. ¿Qué sé yo? Así es. Tener presente esa Sí. capacidad
y esa libertad de innovar, ¿no? En nuestra vida. Por ejemplo, acá nos cuentan, María, dice, muy bueno el tema de hoy, necesario y terapéutico. Como pertenezco a la tercera juventud, en mi jardín, canchita de bochas, Ay, qué hermoso. el tejo y nuestra querida rayuela. Bendiciones, dice María. Hermoso. Algunos de los mensajes agradecidas a las Gracias, tres. Caro. Gracias, Sol. Gracias. Gracias, María Gracias a José. vos. Gracias, No. Andrea, por este momento. La verdad que hermoso. Además, me encanta la escenografía que utilizamos el día de hoy. Sí. Seguramente nos vamos a estar encontrando, Sol, el próximo jueves. El próximo jueves seguimos con este ciclo, todos los jueves de enero, aquí en Acortando Distancias con el Club de la Porota. Pueden seguirla, Andrea, en su espacio, en Espacio Flowery, en su cuenta de Instagram. Andrea, si querés contar cómo pueden hacer para seguirte, conocer tu trabajo. Bueno, ponen en Instagram Flower Espacio, Bien. Andrea Porelo Oficial. Ahí voy compartiendo todas las actividades que hago y si no, para los profesionales está subida la tesis doctoral donde ahí voy contando sobre esta intervención que hago y que es aplicable en ámbitos culturales, educativos, deportivos, todo aquel que esté preocupado por la calidad de lo que ofrece en relación a los encuentros, que tiene un montón de herramientas para evaluar lo que hacemos. Yo siempre digo, empecemos por evaluarnos a nosotros, no a los chicos ni a los destinatarios. Qué bueno, claro. Y en redes, En redes en el Club de la Porota, www.elclubdelaporota.com, en Instagram, Facebook y en YouTube también como @el Club de la Porota. Así que muchísimas gracias por acompañarnos este jueves una vez más y nos seguiremos reencontrando aquí las tres. Así es. María José, Caro, yo y quienes invitemos de nuevo a participar y a compartir todos sus saberes. Gracias, Andrea. No, un gusto. Genial, Gracias. Andrea, muchas gracias.